Bienvenidos de nuevo. Esta vez vamos a hablar de la época de la guerra. Hoy sí, ya nos adentramos completamente en este momento histórico y vamos a comenzar con este cuadro de Julia Díaz. Nos habla de la situación de guerra a través de la cotidianidad de esos años. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues bueno, es una escena de mercado, están cargando naranjas, pero fíjense cómo estos personajes, bueno, el personaje principal es oscuro, los rostros son grises, el rostro del niño se difumina, se diluye un poco, y a pesar de que es una escena pues normal del día a día, pues se ve un poco más tensa o dramática. Y bueno, esto es un poco lo que Julia Díaz nos propone a través de esta obra y lo que podemos reconocer a través de lo que estamos viendo y de la época en la que fue pintada. Yo creo importante, por ejemplo, el año en que fue elaborado o por lo menos firmado el cuadro de Julia Díaz, ¿verdad? 1983, el conflicto armado es del 80 al 92. Estamos hablando como los inicios y en este sentido, pues tal y como decir, representa a un hombre, a una mujer cargadora, ¿verdad? De naranjas con un crío, una cría que lleva también cargando naranja. Entonces, de alguna manera, esa carga puede ser como el sufrimiento de todo lo que está pasando, ¿verdad? De todo lo que está pasando en nuestro país y ese conflicto armado que no, que no se le ve fin. Muy interesante lo que mencionas del trabajo, porque es una actividad que vemos recurrentemente. Son temas que vamos a encontrar no solamente en esta exhibición, sino en la Plástica Nacional durante toda su historia. Este teatro inverosímil de Rosamena Valenzuela. Sí, Rosamena es una artista de la que no hemos hablado hasta este momento, pero ella tiene para este momento, para estas décadas, para los años 80, ya tiene unas décadas trabajando. Y lo interesante es que rompe con toda esta manera de hacer pintura. Ella pone distintos elementos en la superficie y trabaja con distintas técnicas y distintos materiales. En esta escena en particular me parece muy sugerente la época en la que la hace y además el color del traje del payaso, que recuerda un poco este color de los uniformes, tanto de las militares como de la guerrilla, y este teatro que es como esta puesta en escena ilógica, absurda un poco, pues que en el fondo es la guerra, ¿no? A pesar de que estudió con Valero Lecha, que es como muy académico, el maestro de Julia Díaz, ella se separa de esa manera de hacer y lo hace de esta forma que es muy, muy expresiva, que empieza en los 60, que hablábamos de esta expresividad y tal, y lo vemos ya en los 80 ya como una forma de hacer muy de ella, ¿no? para este momento. Que lo podemos tomar como el teatro inverosímil de la guerra, o sea, de estarse peleando hermanos contra hermanos, ¿verdad? Y ya para 1987 ya llevas 7 años, digamos, de conflicto armado, ya es como, ¿qué pasa? No, han habido reuniones para acordar la paz, para llegar a un entendimiento, pero no hemos llegado todavía a ese punto. Estamos viendo esta pieza que es de una época específica que probablemente Rosamena Valenzuela no necesariamente quería tocar el tema de guerra, pero nos permite hablar del tema de guerra por la situación social, por el año, por los colores. Entonces es así interesante. Como lo has traído a colación para la muestra, ¿verdad? Claro, es que hablamos de esta cotidianidad, de esta situación cotidiana que después de tanto tiempo pues hay una carga, ¿verdad? Y pareciera que es una puesta en escena que no termina, ¿no? Es complejo porque los años 80 en realidad es el boom de la pintura salvadoreña. Es cuando más se vende y cuando muchos artistas tienen la posibilidad de visibilizarse e incluso trabajar fuera. Y el llamarlo teatro inverosímil no tendrá vínculo con el teatro bufo, que el teatro bufo al final y al cabo es una denuncia normalmente política, ¿verdad? Recordemos aquellos desfiles bufos que se hacían en la Universidad de El Salvador previo al conflicto armado, por ejemplo, durante
durante los años 70 y luego también hay un desfile bufo, o sea, hay desfiles bufos durante esta época de la guerra. ¿Será que trae a colación Rosamena Valenzuela este teatro, verdad? Como una forma de expresión, ¿verdad? Que al final pues, es el arte, ¿verdad? Esta comunicación. Claro, ¿verdad? y es que puede existir este vínculo. De nuevo, nunca vamos a saber qué es lo que el artista pensaba exactamente, pero podemos inferir cosas a partir pues, de los elementos y eso. Y hablando en este caso, pues es un poco más literal. Los absurdos de Antonio Bonilla. Sí. Claro, y aquí sí pues, observamos una mano con un traje de saco, observamos una persona con un sombrero que bien nos recuerda a las personas que trabajan en el campo. Personaje antropomórfico extraño, vea, que está herido y que además levanta en alto la bandera de El Salvador. O sea, no solamente es algo grotesco, sino que es un absurdo que estemos creando esta nación, este personaje, y todos estemos en conflicto, ¿no? Por el guante de boxeo que tiene. Y es que tenemos como esa cabeza hueca, ¿no? De la cual estamos surgiendo, de la cual está surgiendo todo este personaje absurdo. Antonio Bonilla sí rompe con lo que hemos venido viendo y de repente aparecen estas figuras que a mucha gente le pueden parecer grotescas, pero son figuras de denuncia totalmente, y figuras en las cuales bueno, hay que quedarse viendo demasiado tiempo el cuadro y extrayendo cada uno de los elementos que nos pone ahí, pero me parece muy interesante esa figura grotesca, pero también que nos comunica, que nos quiere expresar muchas cosas, sabiendo que lo pintó en 1985, ¿verdad? Hay un espacio nacional acá, tiene una bandera, o sea, está hablando de El Salvador. Hay que tiene, bueno, el traje, la corbata y el micrófono, vociferando, ¿no? Allí, ¿verdad? Exacto. Está, como decías, la cabeza hueca y eso lo podemos ver no solo en esta obra, sino que en toda la obra de Antonio Bonilla, que tiene esa parte muy interesante. Y acá tenemos a Bernabé Crespín con Los granitos en la guerra civil en El Salvador. Fíjate que cuando leí el título de 1987 de Bernabé Crespín, nunca entendí los granitos, o sea, ¿a qué se refiere con estos? Con estos granitos. Con estos granitos. Son estos personajes que están ahí. Bueno, vamos de nuevo a sugerir, ¿no? Los granitos son pues es lo que queda, ¿no? Como de una explosión, es ese desecho, es esa partícula minúscula, eso chiquito, pequeño, casi innecesario, ¿no? Pues es un poco lo que sucede con muchas personas durante la época del conflicto, ¿no? Y nos afecta psicológica y emocionalmente, y es un poco lo que retrata Bernabé Crespín acá, es como esos restos. No solo es un grito, sino que está viendo como una expresión de terror y de... Exacto. Y de no sé, de muchas cosas que bueno, que para 1987 ya se estaban viviendo, ¿verdad? Ya se estaban viviendo porque era insostenible el conflicto armado, en el sentido de que ya habían pasado ya varios años y no se le veía fin a esto, ¿verdad? Bueno, eso y muchas otras cosas. No lo sé. Bueno, y hablando de gritos, nos vamos a aproximar a esta obra de Óscar Soles, ¿no? Y este grito me parece igual de dramático que lo que veíamos en Crespín, no solamente por la dimensión, sino también por la textura que tenemos en la pintura. Y esta, pues de alguna manera sirve como una especie de antecedente a lo que va a suceder. Esta obra es del 2004 y a inicios del siglo pues tenemos otro momento histórico muy difícil que es todo el tema de pandillas, ¿no? Entonces es social. Exacto, es un símil de alguna manera entre esta época de guerra y lo que se va a venir a futuro. Y pasando, por ejemplo, bueno, a inicios de la guerra, al final y al cabo lo que se requiere es
paz. Paz, ¿verdad? Exacto. Y qué mejor símbolo que, Sí, que la que palomita paloma blanca, de la ¿no? paz, ¿verdad? Y esto es datos de la nueva serie 1981 de César Sí. Menéndez. César Menéndez en realidad tiene toda una serie con este personaje de la palomita. Tiene distintas series, ¿no? Distintas. Pero esta me parece bien interesante porque lo que observamos es este pajarito que se va como difuminando, diluyendo, se va perdiendo en medio de estos elementos que parecen como secciones o fragmentos de un edificio, ¿no? Estamos hablando de aquel inicio, ya, por ejemplo, ya Monseñor Romero ya es asesinado en el 80, Exacto. pero faltaría muchísimo para llegar a eso, ¿verdad? Pero sin embargo, lo está comunicando, lo está expresando ese anhelo de hey, ¿verdad? De paz y bueno, con una conjunta revolucionaria de gobierno y demás que tenemos para 1981. Una de las cosas interesantes hablando de César Menéndez es que si bien él vivía en Estados Unidos, él regresa a El Salvador durante los años 80 y se queda viviendo acá. Y eso es un elemento importante porque nos está contando pues, de su necesidad y vínculo con su tierra natal, a pesar de tener la oportunidad de vivir y desarrollarse como artista en Estados Unidos. Él regresa a su país y se queda viviendo acá. Y habla de distintos temas, no solo personales, sino también sociales. En algunos casos, como en este caso de esta pieza, que no tiene título, pero es de 1989. Gracias, de 1989. César Menéndez tiene toda una serie relacionada a los trenes, por una cuestión personal. Un familiar de él trabajaba relacionado a los trenes cuando él estaba pequeño, pero en este caso, este tren está rodeado por estas figuras, bueno, al frente que parecen como fantasmas, incluso esta parece como un diablito y está como soplando bruma al frente del tren. Este tren, si bien tiene un elemento personal del artista, también es un elemento importante en las narrativas de la migración salvadoreña hacia Estados Unidos. Yo creo que lo que has dicho es sumamente interesante porque vincular a César Menéndez con su lugar de origen, Armenia, antes Guaymoco, ¿verdad? Trae una de las representaciones, digamos, más importantes de los trenes, las estaciones de trenes, la de Armenia, en la que conectaba a muchos lugares. Entonces, tal y como vos decís, o sea, nos puede recordar a la bestia, lo que estamos viendo es un tren a vapor, ¿verdad? Como probablemente lo quiso representar, ¿verdad? César Menéndez. Sí, muy importante también a estos personajes antropomorfos ahí, el mismo diablo que va a caballo. Eso me parece interesante porque en muchas representaciones pues el diablo cabalga, ¿verdad? El diablo cabalga y por acá me imagino que dijo, bueno, está la mascota, ¿verdad? Nunca puede faltar un perro, creo que es, ¿verdad? Parte de la un perro vida del es campo. parte de la vida. Pero sí, para la época de 1989, César Menéndez sí quiere comunicar muchísimo. Estamos viendo cómo los y las artistas están queriendo comunicar lo que están viviendo. Probablemente muchos de estos cuadros no aparecieron hasta después del conflicto armado. ¿Por qué? Porque había también ahí hay que decirlo, hay una especie de burbuja, ¿verdad? Que lo que hace o lo que hizo en su momento es tratar de erradicar todo lo que llevara un discurso en contra del status quo del Estado, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante. Obviamente, existe muchísima más obra, ¿verdad? Sobre el conflicto armado que nos hable, pero la que tenemos acá, pues, está, digamos, muy bien curada, ¿verdad? En el sentido de que nos trae un hilo conductor el cual podemos ir entendiendo, porque lo que viene después es ir entendiendo qué pasó luego de los acuerdos de paz. Yo creo que con eso pasaríamos muy bien a esta obra maestra, ¿verdad?
de Carlos Cañas, y que es importante porque, bueno, lo que ustedes ven acá es una serie de personas, en su mayoría mujeres y niñas, o sea, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que logro ver. Y hay una parte central. Entiendo que esta se hizo ya en el año 92, entonces, no sé, yo podría entender que, o por lo menos lo que se sintió en el año 92, después del 16 de enero, cuando se firman los acuerdos de paz, fue un halo de esperanza de que todo iba a cambiar, de que ahora mismo iniciamos una nueva época para todo. Y de cierta manera hubo cosas que cambiaron, ¿verdad? La misma historia se tuvo que escribir de diferente manera, ¿verdad? Ya no una historia basada en hechos inventados o en categorías de bronce, hechos de bronce, historia de bronce, sino que más bien una historia académica, una historia científica. Y a partir de los acuerdos de paz, pues hay una serie de elementos importantes que vienen en el constructo de ese nuevo país que quisimos hacer, ¿verdad? Digo, porque estamos hablando como sociedad. Entonces esta obra es digamos, el cierre y la apertura importante para lo que viene después, porque aunque se puede ver como un halo de paz, pero también hay incertidumbre. Sí. Están también probablemente los ancestros, los muertos, los que han quedado, los desaparecidos, toda esta gente que por A o B razón, pues el conflicto armado le impactó muchísimo, ¿verdad? Ya sea que estuvieran de un bando o de otro, o como sucede en la mayoría de las guerras, la sociedad civil, los civiles son los que llevan la peor parte de esos conflictos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, esta obra se vuelve bien importante justamente porque la hace Carlos Cañas en el año de la firma de los acuerdos de paz. El color verde es un color que evoca la esperanza. El amarillo, ¿verdad? Como esta luz sobre los ojos de las personas, que como bien vos decís es un rayo de esperanza. Es una rendija, ¿verdad? Sí, algo, por lo menos un rayo de esperanza, sí, un rayo de luz. Sí. Y también yo creo que es bien importante decir que este personaje que tenemos al centro es el autorretrato del artista. O sea, es él mismo, el que está también al frente y esperando, ¿no? Como todo mundo, ¿qué es lo que va a acontecer? Después de 3 décadas, estamos esperando eso, ¿verdad? Porque la paz no es sinónimo de guerra, sino que también es la paz social, la paz, una vida digna. La vida digna, ¿verdad? El mínimo vitae de Maferrer. Sí, entonces yo creo que está sumamente vigente este cuadro, y creo que con eso terminaríamos este espacio de guerra, del conflicto armado, de la guerra que hemos visto, ¿verdad? Y que también pues nos trae a colación pensar, ¿verdad? Pensar en todo este recorrido histórico que hemos dado desde inicios del siglo XX hasta 1992, y cómo, iniciando con este halo de esperanza, pasamos a otro segmento de nuestra historia que también nos trae sorpresas, ¿verdad? Pero que lo vamos a ver a través del arte, a través de esta maravillosa exposición pues, que tiene el Museo de Arte en Marte. Nos vemos en la próxima.